Buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, sí. Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra tercera tutoría. Espero que todos se encuentren bien, que estén tomando las medidas necesarias ante este cambio climático que hemos tenido y pues deseo y confío en Dios de que ninguno de ustedes se vea afectado. Y pues igual manera, si vemos que estamos en algo de riesgo, pues tomar las medidas necesarias para evitar cualquier situación que afecte nuestra salud o nuestra integridad física. Bueno, vamos a iniciar con esta nueva temática que vamos abordando la parte de la concepción constructivista. Me gustaría, bueno, voy a hacer la pregunta del millón. ¿Quiénes de ustedes han leído el material? ¿Quiénes lo han leído? ¿O hasta dónde han leído, hasta dónde han abordado? A ver, Oscar, Sandra. Sí, esta semana no le di lectura al material. Ok, no ha leído Sandra. Lo del aprendizaje significativo de Ausubel he logrado leer. Ok. Juan José. El aprendizaje del constructivismo La concepción constructivista. Sí. ¿Ha leído? Un poquito. Okay. Un poquito. Kevin. He andado en diferentes teorías del aprendizaje, desde el constructivismo, el aprendizaje significativo, el del aprendizaje por descubrimiento, los andamiajes, diferentes teorías. Ok. A ver, ¿alguien más que nos pueda hablar un poco de lo que nos están hablando las diferentes teorías? ¿O qué comprenden ustedes por concepción constructivista? Por ahí partamos. Tal vez Cielo o Diana. Bueno, yo comprendo que... buenas tardes. Perdón. Buenas tardes. Permitámosle a Sandra y luego vamos con Cielo. Vamos, Sandra. La parte que yo comprendo con respecto al constructivismo es que el mismo ser humano va construyendo sus conocimientos a través de lo que ya conoce y cómo va adecuando el nuevo saber, ¿verdad? Se va acomodando y lo va asimilando. Entonces, esa es la parte que yo entiendo en cuanto al constructivismo. Ok, gracias, Sandra. Vamos con Cielo. Buenas tardes, licenciada. Sí, bueno, lo que comprendo de la concepción constructivista es pues que va desde el planteamiento de la enseñanza, ¿verdad? Entra quizás la psicología de la educación, pues se basa en los procesos sociales, ¿verdad? Y como una relación psicológica en el área cognitiva, culturales, el desarrollo para los aprendizajes. Más o menos así lo comprendo. Ok, gracias, Cielo. Con respecto a la parte del constructivismo, estamos hablando o estamos manejando más que todo que es una corriente pedagógica que se basa en sí en la parte constructivista. ¿Y qué es constructivismo? Viene de construir, postula acá la necesidad de entregar al estudiante las herramientas necesarias. Cuando yo hablo de herramientas necesarias, jóvenes, me estoy refiriendo a generar andamiajes. ¿Y qué son los andamiajes? Son todas aquellas habilidades blandas que ustedes tienen, las cuales nosotros vamos a potenciar para sacar el mayor provecho en cuanto al proceso de aprendizaje y que este a su vez se vuelva significativo. Entonces, acá esto nos va a permitir construir sus propios procedimientos para resolver una situación problemática que se les va presentando, lo que implica que sus ideas puedan verse modificadas y de igual manera ustedes siguen aprendiendo.
Entonces, la parte del constructivismo considera holísticamente al ser humano. Esta teoría propone un paradigma donde el proceso de enseñanza se perciba y se lleve a cabo como un proceso dinámico. Acá este proceso no puede estar suspendido, este proceso no puede estar pausado, sino que lleva un rol demasiado activo. Entonces, lo que me va a permitir a mí el poder generar o de alguna manera avanzar en el proceso del construccionismo. Entonces, acá hay dos partes. Se menciona lo que ya les decía, que es un proceso, de una corriente pedagógica que funciona como una herramienta que le va a permitir al estudiante poder lograr las actividades, en este caso las tareas, que le permite construir sus propios procedimientos. Cada uno de nosotros tiene una metodología diferente para estudiar. A algunos les gusta estar escuchando música, a otros les gusta estar en un lugar solo, con una tacita de té o con una tacita de café. Hay quienes les gusta estar en el sillón, tienen el tele encendido y todavía hay música. Entonces, cada uno de nosotros se acomoda a diferentes situaciones o acciones que le van a permitir construir su propio aprendizaje. También el constructivismo es educativo, propone un paradigma donde el proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, es lo que les estaba mencionando. Acá el constructivismo en pedagogía se aplica como concepto didáctico y en enseñanza orientada a la acción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el estudiante debe de estar siempre activo, debe asumir un rol activo. Nadie va a aprender por ninguno de ustedes. Ni Juan va a aprender por Antonia, ni Antonia va a aprender por José, ni José va a entender por Carlos. Cada uno asume un rol activo y procesa la información de diferente manera. Acá dentro del material tenemos diferentes autores. En el material ustedes lo han apreciado, aparece Jean Piaget, Lev Vygotsky, pero sobre todo mencionar que Piaget se centra en cómo se construye el conocimiento, partiendo desde la interacción con el entorno. Por lo contrario de Vygotsky, él se centra en el medio social y él habla que esto permite hacer una reconstrucción interna. Y es acá donde aparece la instrucción del aprendizaje, que surgen de las aplicaciones de la psicología conductual, donde se van especificando los diferentes mecanismos conductuales para programar la enseñanza del conocimiento. Entonces, cada uno de nosotros va asumiendo un rol bastante activo, bastante diferenciado, que me va a permitir, pues en algún momento a mí, ir enriqueciendo todos esos procesos. Lo que yo vi ahora lo voy a poder ver más adelante y puedo ir mejorando a su vez mi proceso de formación. Es como lo que me estaba preguntando su compañera al inicio, antes de iniciar la clase, que si los que construían las teorías son los mismos que hacen las diferentes metodologías. Entonces yo le explicaba a ella el proceso que se lleva y que en efecto tiene que ver con cada uno. Entonces es ahí como podemos ver estos procesos que se nos van dando. Ahora bien, empecé a hablar de Piaget. Bueno, como lo dije, Piaget se centra en cómo se construye el conocimiento partiendo de esta interacción con el medio. Vygotsky pues se centra en la parte social. Brunner explica que el aprendizaje es un proceso activo en el aula con los estudiantes y cómo estos van construyendo su proceso de aprendizaje. También tenemos al otro autor, que es Althusser, que ya por ahí Kevin nos hablaba. Althusser expone que el aprendizaje significativo se refiere a que el proceso de construcción de significados es el elemento central del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, el alumno aprende un contenido cualquiera cuando es capaz de atribuirle un significado. O sea, todos nosotros de alguna manera logramos adquirir esos procesos de aprendizaje que nos permiten enriquecer conforme va pasando nuestros diferentes ciclos. Ejemplo de ello son las clases que estamos recibiendo en este momento. Entonces, vamos asimilando, vamos acomodando esa información y luego nosotros replicamos esta información.
Entonces, como podemos apreciar, es un proceso muy dinámico. No sé si hay dudas hasta el momento o alguien quiere dar algún comentario, algún aporte. ¿Jóvenes? ¿Alguien? Todo bien, licenciada. Ok, ¿alguien que quisiera dar algún aporte extra? Yo siento que la mejor teoría para el aprendizaje, según mi punto de vista, son los andamiajes y la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, ya que con la ayuda de alguien más en un entorno social, un individuo logra aprender ciertas actividades. Gracias. Gracias, Kevin. Muy buen aporte. Créanme, al final, todas estas teorías están aunadas, están vinculadas y pues nos van ayudando a nosotros a ver los diferentes constructos que tenemos para el aprendizaje. Uno de los mayores representantes, pues como bien lo menciona Kevin, es Vygotsky, que él habla de las interacciones sociales que son fundamentales para que el conocimiento se construya. La mayor parte de interacción que nosotros tenemos es lo que nos genera el conocimiento. Vayámonos a un ejemplo claro. De niños, de pequeños, nuestra mayor fuente de referencia son nuestros padres. ¿Quiénes nos enseñaron las primeras palabras? Nuestros padres. ¿Quién las reforzó? El entorno con quienes nosotros nos desarrollábamos. ¿A dónde empezamos a recibir las primeras vocales? La mayoría. Yo les pregunto y me van a decir que fue en casa. Fue mamá, fue papá, fue un hermano, fue un tío, fue un primo, quienes empezó a enseñar las vocales. Luego ese aprendizaje se vio reforzado cuando fuimos ya a lo que es el kinder, los que logramos ir al kinder y los que entraron de un solo primer grado, pues ya iban estimulados o si no estaban estimulados dentro del entorno escolar, pues se le fomentó al niño y aprendió. Entonces es ahí donde se dan todas esas interacciones. También es muy importante que hablemos de esta parte primordial, donde hablamos que el alumno es el responsable y el último de su propio proceso de aprendizaje. Aquí nadie va a aprender por nadie. Si Cielo no se aplica, si Kevin no se aplica, si Mauricio no se aplica, o María, o Cristian no se aplica, créanme, difícilmente alguien más va a hacer que se apliquen. Permítanme. Perdón, les decía, el alumno es el responsable y último de su propio proceso de aprendizaje. Como bien lo dice acá, él es el que construye el conocimiento y nadie puede sustituir esa tarea. Lo que yo les mencionaba, aquí todos deben de tener un rol activo, nadie debe mantener un rol pasivo. Las dudas que ustedes tienen, todas esas interrogantes, deben deben preguntarlas, deben despejarlas en algún momento. Y muchas veces resulta que nadie pregunta porque le da pena, porque cree que alguien se puede burlar o puede comentar. Y saben que es lo más crítico en muchas situaciones, que las dudas que uno tiene puede ser la duda que el otro tiene. Entonces muchas veces no adquirimos algún conocimiento o nos limitamos a un conocimiento porque no preguntamos. Muchas veces, no, es que a mí me da pena, vaya que la licenciada me vaya a decir algo. No, estamos en un proceso de aprendizaje y saben que esto es recíproco, porque tanto aprenden ustedes del tutor como la tutora aprende de ustedes.
Son diferentes elementos, es muy importante el ir enriqueciendo ese proceso. Y entonces cuando hablamos en este sentido, ¿quién aprende de quién? Entonces es mutua, la enseñanza es totalmente mediática, la actividad constructivista es de lo más normal. Entonces ahí van apareciendo y vamos de alguna manera mejorando todas esas situaciones. Por acá veo una manita levantada, no sé quién me iba a preguntar. Hola, ¿quién me iba a preguntar? No sé quién tiene duda. Carlos. Ok, dígame, Carlos. Jóvenes, ¿me escuchan? Ah, ok. Sí, se escucha. Dígame. Sí, se escucha. Ah, ok. Dígame, Carlos, acá veo que tiene la manita levantada, dígame. Sí, aprovechando lo que acaba de comentar sobre que por pena o por algún motivo una persona no comenta, digamos que usted acaba de mencionar de que tal vez el otro compañero tiene la misma duda, pero si la persona tiene el pensamiento de voy a esperar a que el otro pregunte porque yo sé que alguien más va a tener la misma duda que mí, entonces yo me espero. ¿Cómo puede cambiar ese pensamiento? O sea, ¿qué se puede hacer para que esa persona no tenga usted ese tipo de pensamiento? Es que no se trata de cambiar el pensamiento, sino que eso tiene que ver mucho con la parte del interés que cada uno tiene. Los intereses que yo pueda tener no los va a tener, por decir algo, Cristian, Diana, Gerardo, no los van a tener, sino que todo lo contrario. Entonces, si yo voy a construir mi aprendizaje, va a ser por mi persona, no va a ser por otra persona. Entonces, muchas veces caemos en esos sesgos o pequeños errores y nos confiamos y decimos, no, alguien más va a preguntar. Pero si nadie se anima a preguntar, entonces, ¿en qué momento va a despejar usted la duda? Es bien complejo porque no podemos decir, ay, fulana tuvo que haber dicho algo, o fulano no preguntó, ¿verdad? O después nos quedamos, y si hubiera, pero en el proceso de aprendizaje el hubiera no existe. Les voy a poner un ejemplo, vaya. Tienen parcial y de repente, si yo le hubiera preguntado a la licenciada cómo se hacía ese ejemplo de la zona de desarrollo próximo, no estaría aquí ahorita complicándome. Entonces, ¿qué sucede? Nos limitamos nosotros mismos. Miren, ustedes no deben de ponerse limitantes, pero ¿qué resulta? El principal que se pone las barreras muchas veces para el aprendizaje es el estudiante mismo. Muchas veces decimos, no, es que yo quizás le caigo mal a ese licenciado o a esa licenciada y la trae contra mí y por eso me pone esa nota. Muchas veces no nos percatamos de que en algunas ocasiones también nosotros cometemos errores. Por ejemplo, el de no consultar, el de hacer caso de omisión. Y dicen, ay, cuando pregunte el otro compañero, pues voy a dar por claro. Y así voy pasando las situaciones. Entonces, no es que usted le caiga mal al tutor, no es que el tutor la traiga contra ustedes, sino que muchas veces como estudiantes tenemos roles pasivos. Y es ahí donde literalmente aflojamos un poco en cuanto al proceso de aprendizaje. Y algunas cosas muchas veces las aprendemos de manera superficial y otras pues se vuelven muy significativos para nosotros. ¿Se han percatado que un aprendizaje se vuelve significativo para ustedes cuando ustedes indagan sobre este tema? Cuando ustedes ahondan buscando información, y es por eso importante el hecho que ustedes se les dejan trabajos de investigación o leer algún documento, analizar un documento. Entonces es ahí donde se fomenta ese proceso de formación en ustedes. Entonces, también mencionarles que la actividad mental constructivista del alumno se aplica a los contenidos. Y es ahí lo que venía mencionando, que entra ese aporte extra del constructivismo. Es ahí donde podemos ver que el estudiante está construyendo y reconstruyendo cada uno sus papeles.
Y es como lo menciona acá la compañera o el compañero. Cada uno debe de asumir un rol activo. No podemos quedarnos en roles pasivos. Nadie debe quedarse en un rol pasivo. Eso nos lo menciona Diana. Cada uno debe asumir su papel bien activo en el proceso. Hay que generar, dice Kevin, un ambiente de confianza. Claro, es muy importante el ambiente de confianza dentro del aula. Por eso es muy importante también mencionar la parte del aula inclusiva, pero eso lo vamos a abordar más adelante en otras de las temáticas que vamos a ir desarrollando. Otro elemento importante a tomar en cuenta es el hecho de que la actividad constructivista del alumno se aplique a unos contenidos de aprendizaje preexistentes, condicionando el papel que está llamado a desempeñar el facilitador, o llámese tutor, llámese maestro, orientador. Acá la función no puede limitarse únicamente a crear las condiciones óptimas para que el estudiante despliegue una actividad mental constructivista rica y diversa. Acá, el facilitador debe de intentar, además de orientar en las actividades, con el fin de que el alumno aprenda a construir y se acerque más a la forma progresiva de lo que significa los contenidos como saberes culturales. O sea, esto va más allá, jóvenes. Miren, el conocimiento no se puede delimitar. Al contrario, el conocimiento es cada vez más y más amplio. Entonces, es ahí donde estamos hablando de que debemos, o sea, interactuar constantemente, nada de un rol pasivo, nada de que hay otro pregunte por mí. No, cada uno de nosotros construye su conocimiento, cada uno de nosotros construye ese aprendizaje y lo vuelve significativo. Y en algún momento de nuestra vida yo voy a replicar este tipo de información. Menciona Kevin, dice, de manera que superemos la resistencia a preguntar por la timidez o mantener un perfil bajo. Fíjense que esto que menciona Kevin es bien complejo porque en su mayoría hay muchos alumnos que quieren mantener un perfil bajo y es muy difícil el poder llevar un perfil bajo a nivel universitario. Aún en bachillerato, en básica, por más bajo que usted quiera llevar un perfil, no se puede. En el proceso de aprendizaje es bien complejo. Tal vez pueda ser una persona social, un poco callada, pero eso no lo está limitando al aprendizaje. Entonces debe de interaccionar con ese mismo y pues aprovechar todos aquellos recursos que se le están brindando, se le están ofreciendo dentro del aula. También hay que hablar de la importancia de los conocimientos previos. Créanme, si nadie tuviera conocimientos previos sobre lo que ya estamos hablando, ninguno de ustedes podría decirme de Ausubel, del constructivismo, aprendizaje significativo, lo que Kevin nos menciona, la parte de Vygotsky, de la zona de desarrollo próximo. O sea, ya hay un dominio, ya lo manejan con facilidad y pueden hablar de ello libremente. Pero que hace 2, 3 años atrás, ninguno de ustedes hablaba de estos temas o conocía un poco más a profundidad de estos temas. Entonces no se puede el hecho de estar diciendo, no, hoy no voy a adquirir estos conocimientos. No, sino al contrario, se informan, se interesan por el contenido y es como ustedes lo van replicando. No es necesario, me va a decir alguien, pero usted lo maneja porque es psicóloga. No, pero es que miren, para leer, para manejar cierta información, no es necesario muchas veces ser un especialista. Yo no soy socióloga y manejo temas a nivel de sociología. No soy médica, pero también sé de algunos tipos de enfermedades. Igual ustedes. No son especialistas en química, en biología, pero saben de algunas composiciones de fórmulas. Entonces, cada uno de nosotros en algún momento somos multifacéticos y tenemos conocimientos previos de algo. Y de alguna manera, pues eso nos va motivando a seguir aprendiendo un poco más de algo. Y es así como muchas personas van generando aquellas afinaciones o aquel gusto por algún tipo de asignatura en particular. Entonces eso les interesa, les motiva y los lleva a averiguar un poco más sobre esto. Dígame, Sandra. Sí,
Sí, Sandra, estoy presentando la diapositiva, no sé si todos la ven. Sí, se visualiza. Ok, Sandra, entonces quizás le tocaría salir y volver a entrar, o puede que esté de alguna manera fallando la conexión donde usted, porque pero los demás sí la ven. Subsensor. No. Ok. Bueno, también hablar, está bien, Sandra. Entonces también hay que hablar del establecimiento de las relaciones entre los conocimientos para la construcción de mapas y la ordenación semántica de los contenidos de la memoria. Entonces acá empezamos a hablar ya de esa construcción de redes de significado, que son tan importantes que nos van a permitir a nosotros el poder generar o el poder estimular un proceso de compromiso activo que cada uno de nosotros debe de tener para llevarlo a la práctica dentro del aula. La comunicación afectiva también es muy importante en este tipo de interacción. Si yo tengo una comunicación afectiva con mi tutor, con mi tutora o con mi docente, este me va a permitir a mí el poder enriquecer más aún mi proceso de aprendizaje. Muchas veces hay una predisposición ante el tutor, ante la tutora, y pues eso afecta. Cuando generamos esa predisposición y decimos, ay, no, es que dicen que ese señor es bien yuca o ese señor es bien temático y la agarra con uno. Y más si no he leído, entonces no. Entonces generamos una predisposición y eso a su vez, jóvenes, va inhibiendo y va bloqueando el gusto por aprender. Entonces me bloquea, entonces sí voy a tener una construcción de redes de significado, pero que también se me va a dificultar un poco ese proceso. Y no es como llevarle a decir, no, hombre, esa materia es bien chiva porque ahí está la licenciada o el licenciado y ahí estamos aprendiendo. El ambiente es más ameno y la licenciada nos enseña, nos explica. Entonces, cada uno genera una disposición a la asignatura. Y si ustedes le sienten ese saborcito, esa parte cálida a la materia, créanme que les va a gustar más adelante y en algún momento ustedes van a recordar y van a decir, ah, en esa materia vi esto, y lo recuerdan hasta con gusto, pero no como en otras ocasiones, ¿verdad? Cuando recordamos una materia que fue nuestro talón de Aquiles y antes de hablar de la materia decimos, puchica, o hacemos un gesto o una palabra donde nosotros tenemos un recuerdo y que muchas veces no puede ser muy grato. Entonces es ahí donde hablamos de esos significados. Entonces, entre mayor empatía exista entre el docente y el estudiante y viceversa, mejores resultados yo voy a tener en cuanto a la construcción de mis redes de aprendizaje significativo. También estamos hablando de la capacidad de construir significados con base a reestructurar los conocimientos que se adquieren de acuerdo con las concepciones básicas previas del sujeto. En este caso, pues estamos hablando de ustedes, cada uno construye sus propios significados y los va reestructurando cada conocimiento, cómo lo vamos adquiriendo. Puede que en otra materia vean otro tipo de material, pero que tenga que ver con la parte de los autores pedagógicos. Entonces, asociamos automáticamente. Hay una reconstrucción de recuerdos y empezamos a darle un nivel superior, un nivel de significado a la asignatura. También hablamos de la capacidad de construir significados con base a reestructurar todos esos conocimientos. También los alumnos autoaprenden dirigiendo sus capacidades a ciertos contenidos y construyendo ellos mismos el significado de ese contenido que han de procesar. Miren qué bonito. Cada uno de ustedes genera ese proceso de aprendizaje. Cada uno va de alguna manera, va asimilando y va generando todos esos apartados, todas esas reconstrucciones. Se da la parte de la asimilación, la acomodación y que le va a mejorar a ustedes su proceso de adquisición en aprendizaje. Y créanme, para luego replicarlo, para ustedes va a ser más fácil. Es más fácil y de alguna manera pues no se ve tan tediosa la información,
no se ve tan difícil de poderla replicar con con sus demás compañeros. Entonces es ahí pues donde podemos nosotros ver cómo hemos ido construyendo nuestros aprendizajes. Miren qué bonito porque vamos construyendo, vamos generando nuestros propios andamiajes. Y es ahí pues donde cada uno asume su verdadero rol. Cada uno pues va mejorando, va incrementando esos roles. No sé si hay dudas o comentarios hasta el momento. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Escuchan? Sí, sí. Bueno. A ver. Sí, es importante el último que recalca, ¿verdad? Porque cuando cada alumno crea su propio andamiaje del aprendizaje, todo esto tiene que ver por el hecho de ser un estudiante activo, que no se queda, a veces no se queda solo con la clase, a veces lo refuerzas con algo más. También tiene que ver con el hecho de, por ejemplo, cuando le dan un material, cada quien tiene una forma de extraer la información del total, y así puede ser un diagrama, puede ser un resumen, puede ser subrayando. Entonces, esas son formas en que le ayudan a cada estudiante a hacer que el aprendizaje sea significativo, ¿verdad? Porque él, digamos, desecha esto, puede no estar bien aquí, o lo ata con los conceptos que él ha redefinido, y eso le ayuda a lo que es el aprendizaje, ¿verdad? Ok. ¿Con quién tengo el gusto? Perdón, solo me sale el carnet. Luis Eduardo Alvarado. Luis, gracias, muy buen aporte. Pues como Luis lo mencionaba, eso tiene mucho que ver con ese rol que cada uno de nosotros asume. Y miren, también como tutores, como profesores, como profesionales, nosotros no nos podemos quedar estancados. Bueno, ya soy el licenciado y hasta ahí, ¿verdad? No, créanme que el conocimiento, el aprendizaje va mejorando día con día. Cada vez van saliendo nuevos aportes, nuevos materiales que van enriqueciendo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y como lo mencionaba a un inicio, cada uno de nosotros está en un constante constructo de aprendizaje. Yo no puedo decir que hoy no he aprendido nada nuevo. Al contrario, siempre aprendemos algo nuevo. Y este es ida y vuelta. Ustedes aprenden del tutor como la tutora aprende de cada uno de los alumnos. Desde el momento de que hay varios compañeros, entonces yo vengo y digo, bueno, tengo tantas personalidades, tengo tantos caracteres, tantos temperamentos que debo de ir abordando, que debo de ir mejorando, y así sucesivamente. Lo mismo sucede con ustedes cuando están con diferentes compañeros en diferentes grupos. Tenemos que de alguna manera acomodarnos y acoplarnos para construir un aprendizaje cuando nos toca trabajar en grupo. Que no podemos trabajar en grupo y de repente tenemos que hacerlo. Entonces, de alguna manera empezamos a aprender. Dígame, Sandra. Licenciada, ¿y en qué momento en el proceso del aprendizaje del alumno o en cuáles de las estructuras pedagógicas que se han creado se toma en cuenta los problemas herédicos de memoria, porque existen problemas herédicos de memoria de los alumnos, que se tomen en cuenta esas deficiencias, no sé si se le puede llamar así, que el alumno vaya a tener para que pueda ir aprendiendo, porque normalmente dicen, el padre de familia dice, no, es que no se le queda nada, es que no se le queda nada, y muchas veces no se da cuenta de que tampoco a él le funciona muy bien la memoria, y el maestro normalmente dice, no, mire, por más que le explico, no entiende, o no se acuerda, o no sale bien en los exámenes, pero le digo porque en lo personal, mi padre es una persona malísimo de la memoria. Él es muy bueno, inteligente y aprende, pero su memoria no tiene mucha retentiva. Y pues luego nos dimos cuenta con mi hermano que resulta que somos así, entonces nos toca hacer una lucha bien dura para memorizar algo a largo plazo.
Porque a corto plazo sí dura, pero a largo plazo es bastante difícil, que es lo que le pasaba a nuestro padre. No sé, me gustaría saber en qué momento o cuál de las teorías toma en cuenta esa parte. Ok, gracias Sandra. Muy buena pregunta. Fíjese que en el material nos habla de Jean Piaget. Para Jean Piaget, él se enfoca en los diferentes estadios que la persona va teniendo. En el primer estadio estaríamos hablando de la inteligencia sensorial-motriz, que antes del lenguaje el bebé construye el objeto permanente del aprendizaje. Acá hablamos de tiempo, causalidad, etcétera, y otros elementos. En el periodo preoperatorio, que es de 2 a 4 años, se da la adquisición del lenguaje y las primeras representaciones de la realidad. ¿Por qué me he ido ahí para responderle? Ya le comento. Las operaciones concretas se alcanzan entre los 6 y los 7 años. Acá hay una mayor consistencia del conocimiento del objeto. Hablamos de operaciones concretas que van a afectar directamente a los objetos manipulables por el niño o la niña, que tienen que estar ligados con el presente inmediato, y es ahí donde el niño tiene la capacidad de realizar operaciones mentales lógicas. La operación formal es a partir de los 12 años. Acá el niño puede razonar con hipótesis, además de objetos, puede formar un conjunto de explicaciones posibles, luego someterlas a prueba para realizar su confirmación empírica. ¿Por qué me fui a la parte de los estadios? Dentro del material nos habla de la parte biogenética o de la genética. Muchas veces existen problemas a nivel neurológico y que muchas veces no los tomamos en cuenta y los venimos a ver cuando el niño ya está estudiando. Cuando hablamos de esa parte genética que puede tener una explicación del diferente desarrollo de las inteligencias en el proceso según la parte de la génesis que traemos cada uno, va considerando que el conocimiento procede de la acción ejercida sobre los objetos. Entonces, es decir, hablamos de la interacción que éste tiene. Entonces, cuando se nos presenta un problema de memoria, dentro de lo que es el aprendizaje, hay que ver si no hay un problema neuronal. Hay que ver qué tipo de dificultades están pasando en nuestra cabecita. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces, como lo mencionaba Sandra, muchos niños tienen problemas para el aprendizaje, para asociar, para diferentes situaciones. En muchas ocasiones se ha logrado percatar que algunas lesiones que hay en el cerebro inhiben este proceso de aprendizaje, o alguna alteración genética que ya lo trae la persona desde nacimiento está afectando la interacción externa con la parte interna que la persona está teniendo. ¿Qué debe de hacer la persona? Miren, antes de decir, esta persona tiene problemas, usted puede estar con el mejor profesional, pero no se debe descartar la parte psicológica, la parte neurológica. Sí es necesaria la parte psicológica porque le va a dar como el seguimiento, pero es necesario abordar la parte clínica. Hay muchos medicamentos que le pueden ayudar para mejorar su memoria, pero como psicóloga yo no le puedo dar medicina. Eso lo tiene que ver la parte del especialista. Entonces es muy importante que evalúen a la persona, evalúen al niño para ver qué es lo que está pasando a nivel neurológico. Algo está sucediendo, algo está afectando y está generando algún tipo de problema. Muchas veces son cosas pequeñas como lo que es la dislexia, la disgrafía, la discalculia, que de alguna manera pues tienen solución. Pero, perdón, díganme. Pero en esos casos, sí, los maestros en eso sí lo tienen como ya determinado, cuando hay problemas de escritura, de lectura, pero en el caso de la memoria, por lo menos así como me dice usted, o sea, el proceso sería observarlo y ver en qué se le puede apoyar a través de psicólogo, un psiquiatra o quien corresponda, un profesional en la materia, pero el sistema educativo que nosotros tenemos en el país, bueno, a nivel de los años que he observado, no le veo ese momento, que ya lo tenga estipulado, o sea, o que esa parte la tenga estipulada, verificarla en los niños.
Es que esa parte, déjeme decirle que en las escuelas públicas, y se va a oír feo, pero en las escuelas públicas no atienden este tipo de situaciones. Ven al niño como el problema, le ponen la etiqueta directamente al niño. Le dicen, él tiene problemas de lento aprendizaje. O si el niño es demasiado inquieto, no, él tiene hiperactividad. Le ponen la etiqueta de un solo y ni siquiera ha habido un especialista que los evalúe. Y es la parte más triste porque el niño va creciendo con etiqueta. No, dicen que yo soy malo. Créanme que esa parte, esa etiqueta, por Dios, tiene un peso increíble en cada uno de nosotros. Mire, no nos vayamos muy lejos. Muchas veces nos sentimos mal cuando alguien que nosotros apreciamos mucho dice, ay, qué fea te ves ahora, o te ves gorda, mira qué flaca estás, te estás muriendo, ¿qué tenés? O sea, y es algo que no puede trascender más, pero imagínense un chiquito que le digan, no, es que vos sos bien lento para aprender. Muchas veces esas palabras, miren, muchos me dicen, no, si la palabra no tiene peso, corrijo, cada palabra que nosotros tenemos tiene un peso increíble. Y créanme que si a nosotros nos dijeran, mire, no le diga eso al niño porque al final eso le va a afectar, créanme que hubieran o existieran muchos niños con una salud mental no tan desquebrajada, no tan particionada. Pero tenemos ese problema que nos etiquetan. Pero en cuanto a la parte de los problemas de memoria, hay que evaluar muchos aspectos. Denme un segundo. O sea, con la parte de la memoria de un adulto, primero hay que evaluar la edad de la persona. Muchas veces nuestros adultos empiezan a tener problemas a nivel neuronal cuando ya parten de los 45, 50 hacia arriba, que tienen muchas veces que ver con la parte del Alzheimer. Otras veces las condiciones de vida que ha tenido el adulto. Entonces, Sandra, yo la invito a que busque un especialista, un médico, que le realicen una prueba para ver qué es lo que está sucediendo, qué está alterando la atención o la memoria a la persona. Si está durmiendo bien, si está tomando algún medicamento que de alguna manera le esté afectando. Porque muchas veces, como buen salvadoreño, nos automedicamos y hay que tener mucho cuidado con eso. Como estudiantes, muchas veces para pasar despiertos y no dormir, y lo digo con propiedad porque yo lo hice y no lo recomiendo a nadie más, en mi proceso de que estaba estudiando, pasé una semana sin dormir y ¿saben qué es lo que hacía? Y fue lo peor que yo pude haber hecho. Empecé a tomar Coca-Cola con café. Sí, sentía los grandes, o sea, los levantones que me daba la cafeína con la soda. Pero el después, cuando pasaba el efecto, era lo peor. O sea, un decaimiento, un dolor de cabeza, entonces son cosas que van afectando. Pero en su caso, Sandra, le invito a que evalúe esa parte. La edad de su padre, en qué momento empezó a aparecer, si hay algo que lo ha detonado, porque muchas veces Creo son que en el respuestas. caso él no vive ya con nosotros, Ujú. pero en el caso, desde siempre lo observamos, yo creo que ahí tendría que ver algo con la infancia, o no sé si es genética o qué, pero lo que nos llamó la atención luego es que a nosotros, a mi hermano y a mí, somos dos hermanos, nos pasa igual y hay que hacer un esfuerzo bastante grande para retener información. Y es algo natural y digamos, no bebemos alcohol, no trasnochamos, pero es algo que está ahí en el cerebro, ¿verdad? Entonces yo me pongo a pensar ya con respecto a que estoy aprendiendo para ser docente, ¿verdad? Y apoyar a los niños, uno se pone a pensar así como lo hizo Philip Marie, ¿verdad? Donde él desde su ámbito pensó en el otro, ¿verdad? Desde que estaba en su momento de estudiante y luego como investigador, uno se pone a pensar cómo puedo ayudar ante las situaciones que yo conozco que pasan, Correcto. porque me imagino que si me pasan a mí o a mi hermano, podrían estarle pasando a otros niños y los docentes no le están tomando la importancia. Correcto. Es de valorar mucho, Sandra,
Perdón que me esté refiriendo a Sandra, pero es la que me está consultando y está exponiendo la situación. No, no es que aísle a los demás del grupo. Ya le cedo la palabra a Juan José y luego a Olga. Lo que sucede, Sandra, que no hay que generar una predisposición a. O sea, usted me dice, esto lo estoy experimentando, pero muchas veces puede que no sea en sí un problema genético, pero generamos la predisposición y de manera inconsciente, sin querer, estamos replicando un patrón. Si usted sigue presentando esa sintomatología, yo le invito pues que busque la ayuda de un profesional, en este caso sería un neurólogo, para verificar que no exista ninguna alteración o alguna afección a nivel neuronal. No con eso estoy diciendo o poniendo etiqueta que usted está mal, no, al contrario, sino que muchas veces vemos las señales y debemos de buscar ayuda porque estas pueden agravar si no las medicamos antes o las controlamos antes. Podemos prevenir situaciones a futuro. Sí, gracias. Ok, me decía Juan José y luego vamos con Olga. Sí, buenas tardes. Un poco hablar de lo que era la estigmatización que se hace de los jóvenes, ¿no? Porque nosotros tendemos a estigmatizar a los niños y eso viene a veces del aspecto cultural en la familia, que al niño le dicen tonto, pasmado, etcétera, y otro montón de apelativos, ¿verdad? Y el niño va generando en él cierto autoestima baja en referente a cómo comportarse ya en su proceso educativo. Y eso, cuando estamos viendo el constructivismo, que el niño pretende que él vaya aprendiendo a través de lo que va haciendo de su actividad, el niño pues no produce mucho, ¿no? Esa es una de las implicaciones que podría ver yo ahí. Y la otra cosa era con referencia de la memoria. A veces los problemas que se dan de memoria por estrés, por carga de trabajo. Entonces, eso sí afecta también. Y no solo al adulto, también al niño, ¿no? Cuando el niño tiene demasiado trabajo, demasiada tarea, entonces el niño tiende a disminuir su rendimiento. Solamente. Correcto, Juan José. Muy bien, gracias por su aporte. Olga. Buenas tardes. Sí, escuchando a la compañera a platicar acerca de lo que le ha pasado, pues yo también recordé y a mí me ha pasado eso. Cuando he estado pequeña o durante mi preparación académica, tendía, o sea, a no recordar. Inclusive hasta yo le hacía ya la broma a mis compañeras, no, cuénteme, que yo rápido me olvido y no voy a contarle a nadie más, o sea. Entonces, era algo que yo lo viví, pero también ahora reflexionando un poco sí lo atribuyo al estrés, al querer hacer muchas cosas a la vez, porque sí, en algún tiempo trataba de acaparar muchas actividades y eso quizá también en parte a mí me afectó. Pero como dice Juan José, ahí tiene que ver justo la alimentación, el estrés y todo eso, que por lo menos yo sí lo viví y gracias a Dios, bueno, yo sí tuve la oportunidad de que cuando estuve pequeña, pues pasé por psicólogos, sufrí una caída y a raíz de eso también inclusive del colegio me mandaron, ¿verdad? A que me hiciera más exámenes porque creían que mi rendimiento quizá tenía problemas por la caída. Y me vio el psiquiatra, me hizo el encefalograma y cosas de esas, y determinó que era solamente una niña que muy activa, que no sé qué, y entonces, bueno, dije, mis padres preocupados, pero sí he tenido ese problemita que de repente era por lo mismo, que cuando uno es pequeño a veces quiere más dedicarse al juego, a otras actividades, porque ya sea que sea inquieto o algo y pierda un poco de lado el interés por el aprendizaje de ciertos temas que a veces a uno como justo no tiene esa motivación, entonces no se las aprende, porque yo también tenía una maestra que recuerdo que calificaba, que tenía que ser lo que ella dictaba al pie de la letra. Si yo le escribía otra cosa, entonces me calificaba mal, y entonces bueno, uno pues se pone, y más cuando es pequeño, dice, ¿por qué si estoy diciendo lo mismo con otras palabras y más breve? Porque eso también es una característica que yo tengo. No me gusta extenderme demasiado. Si yo pudiera decir las cosas en 2, 3 palabras, trataría de buscar esas palabras, pero
siento que cuando escribo de repente yo en mi mente lo estoy imaginando, lo estoy pensando de esa manera y ya cuando lo redacto escribo solo 2, 3 palabras donde yo asumo que la profesora va a entender. Entonces eso me ocurrió a mí y pues eso como que en parte siento yo que quería compartirlo con ustedes en base a los aportes que han dado los compañeros. Gracias. Ok, gracias Olga, gracias a cada uno, pues y son interesantes elementos y como bien lo mencionan, muchas veces tiene que ver con la parte estresora, la parte de la ansiedad que cada uno de nosotros tenemos. Como les repito, todos estamos expuestos a, muchas veces nos saturamos, no dormimos bien, no nos alimentamos bien, a eso súmele los problemas del hogar, si hay parejas, si hay hijos, entonces el trabajo, todo tiende a acumularse, pero no está de más la revisión del profesional para descartar. Si usted dice no tengo un problema genético a nivel neuronal, pues estamos bien. Entonces ahí no hay problema. Antes que nada, jóvenes, perdón, eh, eh, le, le damos acá la bienvenida a los integrantes del otro grupo virtual de la licenciada Blanca, que esta tarde nos están acompañando, así que bienvenidos. Mi nombre es Jasmine Quinteros, no me había presentado, las disculpas, pero aquí estamos un grupo y como se pueden percatar, acá todos interaccionamos, somos muy dinámicos. Bienvenidos compañeros y compañeras. Ahora hablando siempre de la parte del constructivismo, hablamos de la aplicación del modelo. En el aprendizaje también implica el reconocimiento de que cada persona aprende de diferentes maneras. Lo que yo le decía, muchos aprenden a través de los diferentes sentidos, a nivel sensorial, unos por la vista, otros por el oído, otros por el olfato cuando son chefs, el arte culinario, ¿verdad? Otros por el paladar, la degustación. Y así, cada uno de nosotros tiene un proceso de aprendizaje diferente. Cada uno construye su propio proceso. Propone métodos de enseñanza diferenciada para la totalidad del alumnado dentro de la parte de la currícula. La metacognición o la posibilidad real de transferencia de los contenidos propios es un proceso importante para la significatividad y la funcionalidad del aprendizaje. Entonces, hablamos de metacognición, ¿para qué me va a servir? ¿Para qué lo voy a aprender? ¿Y cómo lo voy a implementar? Entonces, estamos hablando de esos procesos. El aprendizaje de procesos estratégicos que busca cada uno de los estudiantes para aprender algo. Todos aquí tienen una metodología diferente para estudiar. Cada uno realiza resúmenes, escuchan las clases, transcriben, hacen cuestionarios y así sucesivamente hasta lograr aprender la información. Y hay quienes lo hacen de manera haciendo uso de memoria a largo plazo y otros memoria a corto plazo. No, me lo voy a aprender solo para el parcial o me lo voy a aprender, tal vez más adelante a mí me va a funcionar. Y créanme, todo lo que aprendemos en cuanto a proceso de educación, todo nos va a servir. Todo en algún momento, pues vamos a utilizar esa información. Los significados que los alumnos construyen a partir de la enseñanza no dependen solo de sus conocimientos previos, sino de su puesta en la relación con el nuevo material de aprendizaje. ¿Qué es lo que hicimos ahora? Cada uno ha mostrado y ha enseñado diferentes elementos que está utilizando. Ahora bien, vamos a hablar del aprendizaje significativo de David Ausubel. Miren, este material está tan bonito, es tan complejo. ¿Qué es aprender significativamente? La teoría de Ausubel se asienta en el concepto que da el nombre, aprendizaje significativo para Ausubel. Este tipo de aprendizaje se produce cuando el alumno es capaz de relacionar e integrar la nueva información, los nuevos contenidos, dentro de las estructuras de conocimiento que ya poseía previamente. Entonces estamos hablando de una reestructuración. A ver, ¿quién me ayuda leyendo la presentación? ¿Quién me ayuda? Yo. Ok. Desde el punto de vista de Ausubel, se identifican 3 condicionantes que favorecen los aprendizajes significativos. Martin Soleña. El primero de ellos es la estructura y organización interna de los materiales
objeto de aprendizaje. Él lo que denomina la significación lógica del material, que ha de ser coherente, no arbitrario. En segundo lugar, Ausubel habla de la significación psicológica del material, que se refiere a que el alumno debe poseer algún tipo de conocimiento previo, relevante respecto al nuevo material. Ha de disponer de una estructura cognitiva activa, dispuesta a servir de base para entender y acoger los nuevos conocimientos. Por último, Ausubel alude a una disposición favorable a aprender los nuevos contenidos y a aprenderlos de manera significativa, intentándolos relacionar con aquellos que ya saben. Si el alumno no dispone de esta motivación, y a veces es difícil, porque aprender repetitivamente puede costar menos esfuerzo, aprendizaje significativo no aparece. Ok, gracias. Como escuchamos, la idea del aprendizaje significativo con la que trabajó Ausubel es la siguiente. El conocimiento verdadero no solo puede nacer cuando los nuevos contenidos tienen un significado a la luz de los conocimientos que ya existen. Es decir, que aprender significa que los nuevos aprendizajes contengan parte de los anteriores, no porque sean lo mismo, sino porque tienen que ver con estos que estamos recibiendo en este nuevo momento y van a generar un nuevo significado. Entonces, jóvenes, el conocimiento nuevo encaja en el conocimiento viejo, pero este último a la vez se ve reconfigurado por el primero. Es decir, que ni el nuevo aprendizaje es asimilado del modo literal en el que consta en los planes de estudio, ni el viejo conocimiento queda inalterado. A su vez, la nueva información es asimilada, hace que los conocimientos previos sean más estables y más completos. Y es así como empieza a aparecer lo que es la asimilación y la acomodación. La teoría de la asimilación, jóvenes, permite entender el pilar fundamental del aprendizaje significativo y hace ver cómo los nuevos conocimientos se integran a los viejos. Entonces, no es que desechamos el conocimiento, eso ya lo sabía, lo desecho. No, al contrario, se complementan. Cada uno de ellos se va complementando y es así donde damos lo que es la expansión de los conocimientos. De alguna manera podemos decir que la asimilación es obliterada, o mejor dicho, que es el proceso del aprendizaje significativo no termina ahí, sino que al principio, cada vez que se quiere recordar la información nueva, se podrá hacer como si esta fuese una entidad separada del marco cognitivo más general que se encuentra integrada. Entonces, damos paso del tiempo en ambos contenidos y se funden en uno solo. De modo que yo no puedo evocar solamente lo que entendía antes de manera separada, sino que lo evoco y lo expreso de manera integrada. Entonces el conocimiento nuevo que se aprendió al principio no queda olvidado como tal y en su lugar reaparece como un conjunto de información que es cualitativamente diferente. Entonces estamos hablando de este proceso de olvido llamado para Ausubel asimilación obliterada, que es bien diferente, pero al final estamos hablando de que es un solo integrado. Entonces, el aprendizaje significativo requiere 3 condiciones: el material que se proporciona, el estudiante y la actitud que ustedes van a tener como estudiantes. El material le va a permitir a usted vincular toda la información y enriquecer su bagaje de conocimientos, pero es el estudiante quien debe poseer los conocimientos previos necesarios para adquirir los nuevos conocimientos que se le van a presentar. Entonces, en cuanto a la actitud, hablamos que hay una predisposición favorable que ya tenemos, pero si la actitud no es favorable, aunque el material sea el más bonito y tenga las mejores figuritas, no va a ser de nuestro agrado. Entonces,
es importante lo que tenemos que ver dentro del proceso de aprendizaje significativo. Tipos de aprendizaje significativo. Tenemos el aprendizaje de representaciones, el aprendizaje por conceptos y las proposiciones. En el aprendizaje por representaciones es cuando el niño adquiere el vocabulario. Cuando nosotros como adultos le empezamos a decir, vaya, vamos a decir, y empezamos hasta gesticular la boca. Les enseñamos cuáles son las abiertas, cuáles son las cerradas. Cuando le decimos i, o, u, le vamos enseñando al niño la entonación que va teniendo cada una de ellas. Y es más, les ponemos hasta figuritas. Cuando le empezamos a enseñar el abecedario, que el elefante, que la i, o sea, le vamos enseñando a través de diferentes representaciones la información. El aprendizaje de conceptos a partir de las experiencias concretas. Acá empezamos nosotros, por ejemplo, cuando en lenguaje nos decían qué es sujeto, qué es predicado. Entonces cada uno de nosotros empezaba a asociar el significado que cada una de estas iba teniendo. ¿Cómo las íbamos a ir representando? El aprendizaje de preposiciones. Cuando conoce el significado de los conceptos puede formar frases que contengan dos o más conceptos en donde afirme o niegue algo. El agua es incolora. El aire no lo vemos. La niña es bonita. El zapato es grande. Entonces empezamos a asociar, estamos de alguna manera afirmando o negando algo. No sé si queda claro en cuanto al aprendizaje significativo o tienen dudas y así pasamos al siguiente tema. No, está bien, solo tenía una duda con un concepto que usan en uno de los folletos que es un subsunsor. Creí que era un error, pero no, sí es subsunsor. Entonces yo, como estaba estudiando otra cosa que es de robótica, creí que se habían equivocado y era subsensor, ¿verdad? Pero no, es subsunsor. Es el, espérame, me agarró en curva en la lectura. Subsunsor. Ese está en el de pero no es en el de, no es en el de Augsburg. No es en el de teoría del aprendizaje significativo de Augsburg. Ajá, de Augsburg. Déjame ver. Vamos a ver. No me recuerdo dónde está. Pero aquí dice, mira, se lo leo. Dice, el aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con un concepto relevante. Ahí le llama subsunsor, preexistente. O sea que el subsunsor es un... Lo estamos asociando a algo neuronal. Lo está asociando. Lo está asociando a algo neuronal. No lo asocia a sino que es como el punto de enlace, considero, entre un conocimiento que ya existe y uno nuevo que le llega, ¿va? Ok, sí. Es que estoy asociando porque es cuando estamos hablando del aprendizaje que es significativo. Vaya, entonces acá dice que es una conexión que se da entre el conocimiento previo con el conocimiento que ya nosotros poseemos. Y es subsensor. Así lo menciona Ausubel. Pero quiero encontrar la definición completa. Porque cuando hablamos de subsensor, nos estamos refiriendo a un conocimiento específico. Pero quiero dárselo de otra manera para que quede claro. Vaya, cuando hablamos de subsensor, como lo menciona Ausubel, es un nombre que da un conocimiento específico dentro de la estructura del conocimiento que cada uno tiene y permite darle significado. Y es aquí donde entra la parte de la asimilación y la acomodación.
porque ya luego viene la parte donde habla de las preposiciones relevantes del material. Entonces es como una palabra, como un conector, llamémoslo así. Es el conector entre lo que ya sé y entre lo que voy a adquirir. Así quedaría esa parte. Está en el material, no me recuerdo en qué página exactamente, pero ustedes lo van a encontrar dentro de, creo que está antes del aprendizaje mecánico, en el material. Ahí lo van a encontrar. Donde está el aprendizaje significativo y el aprendizaje mecánico en ese tema. Correcto, entre esos dos está, por eso lo quería asociar. Entonces es un conector del que estamos hablando en ese momento, con mi conocimiento previo o con el conocimiento que se va a adquirir nuevamente. De eso es lo que nos está hablando esa parte del material. No sé si tiene alguien más dudas en cuanto a ello. ¿No hay dudas? No, no hay dudas. Vale. Quedando claro entonces qué es el subsensor, avanzamos al aprendizaje activo. ¿Qué han leído sobre el aprendizaje activo, jóvenes? Gracias, Jonathan. ¿Qué más han aprendido sobre el aprendizaje activo? ¿Qué han leído? ¿Quién leyó sobre esa parte? ¿Nadie ha leído sobre esa parte? Bueno, cuando ustedes interaccionan entre sí, o al menos así como nosotros estamos interaccionando en este momento, estamos hablando de que se adquiere una mayor comprensión y dominio de la temática que se está abordando. Los mejores métodos de aprendizaje en colaboración con las llamadas lecciones de rompecabezas. Entonces, cada uno de nosotros está formando conocimientos, está satisfaciendo alguna de las necesidades que en este momento sería el adquirir el conocimiento, asignar distintas tareas en las diferentes situaciones que a ustedes les van a permitir poder desarrollar diferentes actividades o llámese tareas, que de alguna manera pues se deben de aprender. Y muchas veces ustedes adquieren aprendizaje cuando están interaccionando con cada uno de sus compañeros. El aprendizaje activo, pues, ¿cómo aprendo? Intentando cosas nuevas, generando ideas sin límite, compitiendo entre mis compañeros, resolviendo problemas. Cuando se nos asigna una tarea, ¿cómo la resolvemos? ¿Con quién la resolvemos? ¿O cómo nos vamos acoplando a los diferentes procesos que cada uno de nosotros vamos teniendo? Entonces, se puede considerar, jóvenes, que el aprendizaje activo es una estrategia de enseñanza-aprendizaje, cuyo diseño es la implementación y se centra más que todo en el estudiante y a su vez le permite el promover la participación y sobre todo la reflexión continua a través de las diferentes actividades que va realizando. Acá hablamos del diálogo, acá hablamos de la colaboración, el desarrollo, la construcción, cada una de las habilidades o las actitudes que cada uno va teniendo para adquirir esa diversidad de aprendizaje. Dentro del material ustedes van a encontrar una serie de características. Acá tenemos el aprendizaje activo es una aventura. Miren, definitivamente que es una aventura. Muchas veces hay cosas que ni siquiera sabíamos o no manejamos. Vaya, por ejemplo, el compañero me pregunta sobre el subsensor. Estaba asociando en qué parte del material estaba. Y estaba buscando la mejor alternativa para resumirlo, como decía Olga. Pensar en algo más concreto, en algo más abstracto, para que sea de mayor aprendizaje para ustedes, para que ustedes lograran asociar de una manera más inmediata. Entonces se vuelve una aventura, porque muchas veces estamos mencionando un tema y nos preguntan algo, y de repente estoy tan centrada en lo que yo estoy diciendo, que es como, me saca un momento y me quedo, no, esto es tal y tal cosa, y empiezo, hago una reflexión, hago uso de mi memoria a corto plazo o a largo plazo y la evoco y la presento a ustedes. Entonces, es así
como podemos predecir exactamente qué va a suceder una vez que una persona o un grupo se embarquen en este viaje. Entonces, vamos viendo cómo el aprendizaje va obteniendo ese saborcito rico en nuestras vidas. El aprendizaje pasivo es siempre predecible. Los alumnos se sienten pasivamente mientras el profesor o el conferencista sigue un guión ya planeado. Los alumnos aprenden lo que querían decir la lección específica o lo que el profesor esperaba que ocurriera. Pero ¿qué pasa cuando el aprendizaje se vuelve activo? Aparecen las nuevas lecciones, se aprenderán de una forma más fácil. El maestro nunca imaginó o lo que esperaba. Entonces, yo estoy aquí explicándoles a ustedes parte de la temática, pero yo no sé cuáles son aquellas preguntas que ustedes van a traer hacia mí. O sea, siempre va a ser algo nuevo el proceso de aprendizaje. Hoy todos aprendimos y hablamos un poco de. ¿Estamos? El aprendizaje activo es divertido y es cautivante. El aprendizaje no puede ser aburrido, no puede ser lento, no puede tener una etiqueta o algo que yo diga, ay, otra vez voy a aprender. No, al contrario, cuando digo el aprendizaje debe ser activo, o sea, debo aprender entre sonrisas, no debe ser totalmente seria, hermética, no, para nada, jóvenes. Eso debe mejorar siempre. Entonces oímos a muchos educadores, ahí aparece en el material, que muchos dicen, estoy frustrado con mis muchachos, son tremendos al momento de jugar. Es algo que escuchamos en los salones de clases, que se quejan de los estudiantes. Pero ¿y por qué no sacarle provecho a ese tipo de situaciones? ¿Por qué etiquetarlos? Entonces, igual el aprendizaje activo involucra a todos. Todos tomamos un rol activo. No debemos ser pasivos, debemos avanzar y ser muy congruentes con nuestras actividades, con lo que nosotros estamos aprendiendo. El aprendizaje activo se basa en el alumno, no el maestro. Entonces, jóvenes, ustedes son los que deben de tomar el control de sus clases, de su aprendizaje. No, o sea, acá deberíamos estar despejando muchas dudas, muchas inquietudes. Y deben de asumir un rol cada vez más y más activo para que ese aprendizaje se vuelva muy significativo y sobre todo se vuelva dinámico. ¿Por qué decimos que es un proceso orientado? Porque no pueden irse saltando la información. Se debe de seguir un guión con contenidos preestablecidos para ir hablando de las diferentes fases en este proceso de la información. Porque imagínense, yo vengo a hablarles a ustedes de procesos de formación individual, cuando ni siquiera les he hablado cómo se hace el proceso de aprendizaje. O por qué tengo que venir hablando de aprendizaje significativo cuando ni siquiera les hablé de los déficits que hay a nivel neuronal. O sea, todo lo que ya vimos anteriormente, cómo se genera un estímulo, cómo se da una respuesta. Entonces, hay diferentes elementos que se deben de abordar antes de, para luego hablar con propiedad sobre este tipo de temas. El aprendizaje activo está enfocado a través de la participación que cada uno de ustedes tiene. Por eso es muy importante hacer las pausas y preguntar si hay dificultades, si han entendido el material, si lo han comprendido, cómo lo han ido asimilando, cada uno de ustedes. Entonces es ahí donde se habla de esa parte de evaluar una experiencia, ya esté en parejas, en grupos, ayudar a enfocar la experiencia y articular su significado a través de la participación. O sea, vamos viendo quiénes son aquellos que más van participando, aquellos que más van abordando la temática. Entonces, ya para ir finalizando con respecto a este programa, estamos hablando del aprendizaje activo es relacional, puesto que este involucra a todos y porque todas las experiencias son parte activa y se aplican con otras personas. Entonces vemos que los estudiantes tienen que interactuar con los demás. El aprendizaje pasivo puede ser una experiencia solitaria, pero el aprendizaje activo, jóvenes, ocurre en medio del compañerismo con otros jóvenes, que es lo que nosotros estamos tratando de promover. Dígame, Oscar. En esa parte donde dice el aprendizaje activo involucra a todos, también puede ser que cuando involucre también a los padres, cuando el niño tiene problemas ya sea de atención o de retentiva, para que él también se involucre
en esa parte en apoyo ahí al niño? ¿O solamente es que se involucren en los del salón de clase? ¿O también abarca ya sea al padre o a la persona encargada que está viendo al niño? Perdón, Dígame, Juan. ¿puedo? Diga, Juan. Sí, cuando yo entiendo que cuando dice que el aprendizaje activo involucra a todos, involucra a todo el espectro de educación, o sea, el padre de familia, el docente, el alumno como tal, y las familiares, ya sea familiares cercanos que estén con el alumno conviviendo, y ahí involucra también la parte afectiva y emotiva que los padres o los pares le llevan hacia el alumno. O sea, involucra a todos. El todos es un todo, una tríada, por decirlo así: padre, estudiante y docente. Solamente. Gracias, José. Como bien lo explica Juan José, no podemos dejar de lado la persona que está orientando al niño. No podemos dejar de lado la abuela, el tío, el primo, el maestro, muchas veces el párroco de la iglesia, se involucran en el proceso de aprendizaje de los niños o del adolescente. En el caso de ustedes, ya a nivel superior, muchas veces se involucra a los que tienen pareja, a los que tienen novia, se involucran los que tienen novios, o muchas veces la mamá o el papá de vez en cuando les pregunta, hijo, ¿y cómo vas con tus estudios? Y de repente, ay mamá, fíjese que voy mal, deberías de aplicarte un poco más. Entonces, siempre va a haber alguien que va a estar ahí para nosotros y con nosotros, que es muy diferente. Dígame, Oscar. No, esa era la pregunta y gracias. Ok. Bueno, vamos a seguir. En cuanto buscar cambios significativos en el aula, miren, es muy importante. Ya como maestros, imagínense, estamos en un aula y de repente el entorno puede ser muy frío para los niños, entonces no va a generar un tipo de cambio, no va a generar vamos a tener una metodología bastante tediosa, bastante, porque con los niños una parte de la metodología es a través de actividades lúdicas. Miren, muchas veces sí hay juegos, sí, correcto, está bien, todos debemos de jugar, hasta nosotros de adultos muchas veces jugamos, pero en cuanto a educación, los juegos siempre llevan un objetivo, siempre van con la parte lúdica. No es solo juego por jugar, sino que es un juego donde el niño está aprendiendo. Entonces, donde un niño está adquiriendo todos esos procesos, puede ser un proceso de valor, puede ser un proceso para que quiera los números, y así sucesivamente va a ir mejorando. Créanme que cada niño va a ir mejorando y va a ir avanzando paulatinamente. Se quiere generar cambios en la estrategia de aprendizaje tipo memorística, de tal forma que se transforme en una educación que brinde a los estudiantes herramientas que pueden implementar en su vida diaria, al igual que se generen espacios de reflexión sobre lo aprendido. ¿Qué fue lo que aprendieron? Muchas escuelas están utilizando la metacognición. ¿Para qué lo utilicé? ¿Por qué lo voy a utilizar? ¿Y en qué me va a servir? La metodología activa se centra en la forma de aprender del estudiante con el fin de aumentar la capacidad de retención y sobre todo la reflexión, en donde el estudiante pueda proponer y sobre todo construir. También estas tienen ventajas y tienen desventajas. Transforma el aprendizaje en un auténtico y eficaz resultado de la educación. Se establece el cambio conceptual a través del compromiso y la participación. La enseñanza se convierte en función didáctica, busca y halla la verdad por medio de un aprendizaje por descubrimiento, tiene una formación integral, se basa en la observación y juicio sobre los hechos y acciones, contiene todas las facultades mentales, construye y genera conocimientos de forma autónoma. Excluye la enseñanza dogmática, mejora el grado de retención de conceptos, los estudiantes tienen criterio propio. Provoca motivación porque permitir aplicar diferentes métodos activos. Y esto es lo más importante, provoca motivación.
Un estudiante motivado, créame, va a dar muy buenos resultados. Un estudiante desmotivado, le puedo aplicar las mejores estrategias y poner las mejores metodologías, pero no va a aprender, que es algo bien complejo. En cuanto a las desventajas, el ritmo de clase duro para el profesor. Difícil cubrir todo el material curricular. Resistencia sobre todo al inicio del alumnado a la metodología activa. Cambio del modelo de evaluación que imagina el alumno. Provoca desorden e indisciplina cuando las instrucciones son mal dadas y ejecutadas. Las malas relaciones interpersonales entre los escolares influyen negativamente a la realización de las actividades. Trabajo no equitativo, pérdida de tiempo cuando las actividades no están bien estructuradas. Entonces, como sabemos, todo tiene muchas actividades buenas, pero también tiene actividades o situaciones que entramos en desventaja. Y es ahí donde debemos pues mejorar, buscar esas estrategias que nos ayuden a compensar las diferentes situaciones que se nos van a ir presentando. No sé si levantó la mano ahorita Juan José o es la anterior. Juan José. ¿Está pidiendo la palabra o es la anterior? No, es la anterior. Ya, mi mano estaba cansada. Ok. Herramientas cognitivas para el aprendizaje. A ver, quiero saber si hay dudas o está claro como la horchata. ¿Dudas, mis jóvenes? Ninguna duda. Claro, como la horchata. Claro, como la horchata. Ok. Sigamos avanzando. En cuanto a herramientas cognitivas para el aprendizaje, ¿alguien ha leído este material? ¿O medio lo ojeó? ¿Nadie? Ok, bueno, vamos a avanzar. ¿Quién me ayuda a leer esta parte, por favor? Las herramientas cognitivas representan formalismo que permiten pensar acerca de las ideas. Ellas condicionan las formas en que se pueden organizar y representar ideas y, por ello, necesariamente comprometen diferentes clases de pensamiento. Johansen et al. 1997, la Hoy señala que la metáfora herramienta cognitiva remite a herramientas que pueden asistir a los alumnos a realizar tareas cognitivas, cumpliendo ciertas funciones como, por ejemplo, apoyar procesos cognitivos y metacognitivos, permitir a los estudiantes comprometerse en actividades que de otra forma estarían fuera de su alcance, facilitar a los alumnos generar y testear hipótesis en el contexto de resolución de problemas, etc. Funciones que obviamente no son mutuamente excluyentes. 1993. Ok, gracias. Pues como vemos acá, como hemos leído también, existen diferentes herramientas. Y acá tengo un pequeño esquema que dice, para empezar, la contextualización y generalidades. Después algunas clases. Acá hablamos de diferentes herramientas cognitivas y cada uno de nosotros las ha realizado en algún momento. Las más comunes, los mapas conceptuales, los mapas mentales, los mentefactos, cuadros sinópticos, paralelográficos. En algún momento en nuestro proceso de formación las hemos utilizado. Vemos que la tecnología se está tomando completamente el mundo y vemos que también dentro de este proceso tenemos dentro de la educación. Entonces, las herramientas cognitivas corresponden a una nueva tecnología que busca imitar el pensamiento humano por medio del aprendizaje y la experiencia. De ahí estamos hablando que este sistema puede analizar cada interacción y datos no estructurados, nos permite razonar y de alguna manera así ganar conocimientos a través del tiempo. Entonces, ¿qué mejor que utilizar lo que es un mapa conceptual, un mapa mental? Cada uno me permite adquirir un aprendizaje de manera diferente. Me permite valorar todas aquellas capacidades cognitivas
que tengo y que en algún momento las estoy utilizando relacionando el proceso de la formación, que acá entra en juego lo que es la atención, la percepción, la memoria, la resolución de problemas y sobre todo, jóvenes, la comprensión, el establecimiento de analogías, entre otros procesos de aprendizaje que yo voy teniendo y que voy adquiriendo de alguna manera. Ahora bien, dentro del material ustedes van a encontrar esos 3 apartados. La metacognición es una concepción polifacética que genera durante investigaciones educativas, principalmente llevadas a cabo durante experiencias de clase. Entonces, se han realizado estudios que permiten distinguir qué son estos tipos de apartados. Por ejemplo, la metacognición se refiere al conocimiento, la concientización que tiene el estudiante, el control y sobre todo la naturaleza de los procesos de aprendizaje. El aprendizaje metacognitivo puede ser desarrollado mediante las experiencias de aprendizaje adecuadas. Cada persona tiene de alguna manera puntos de vista cognitivos, algunas veces en forma inconsciente. De acuerdo a los diferentes métodos utilizados, los profesores durante la enseñanza pueden alentarse o desalentarse dependiendo de las tendencias metacognitivas de los estudiantes. Entonces, acá, desde mi punto de vista, muchas veces muchos docentes se sienten desalientados, pero implica mucho la metodología que está utilizando con el estudiante. No todas las metodologías que yo utilice me van a funcionar para todos los estudiantes. Como sabemos, cada uno aprende de diferente manera, tienen diferentes ritmos de aprendizaje. Así como entiende Oscar, no va a comprender Juan, no va a comprender Sandra, no va a comprender Abraham, no va a comprender Cielo. Cada uno de ustedes tiene un proceso que lo hace auténtico, lo hace único. Entonces, es muy importante revalorar algunas estrategias que se utilizan dentro del salón de clase. Si yo tengo un alumno que es muy diestro, me capta muy bien la información, entonces puedo apoyarme con este niño para que me sirva como referente para poder ayudar a sus demás compañeros. Recuerden que ellos entre iguales se entienden, se comprenden. Y es muy diferente cuando muchas veces como docente trato de imponerme, trato de que el niño afronte o adquiera algún conocimiento, pero debo valorar aquellos aspectos por los cuales está pasando el estudiante. Debo ser muy empático. Miren, muchas veces no es que el niño sea mal estudiante, sino que muchas veces hay problemas dentro del hogar que están afectando al niño. Y decimos, no, el niño ni cuenta se da. No, es que el niño no se da cuenta de lo que está sucediendo. Déjenme decirles que son los que primero se percatan de la situación. Y por más ocultas que nosotros las queramos tener, los problemas, créanme, siempre lo sabemos. Y no nos vayamos muy lejos, cada uno de nosotros ha sabido que en algún momento están pasando problemas dentro del hogar. Que no nos lo dicen es otra cosa. Que sabemos, pues sí lo sabemos. Dígame, Juan. Sí, según la explicación, ¿verdad? Hay momentos en que como docente, el docente mira al alumno que está fallando en algo, pero esa empatía, ese nivel de confianza que se le puede generar al estudiante no se da. A veces el niño llega sin comer, no ha almorzado, no ha desayunado. Igualmente el niño se puede estar durmiendo en clase, no sabemos si la familia tiene en su casa, ¿verdad? Hay un problema de disfuncionalidad de la familia, hogares destruidos, etcétera. Entonces, eso que afecta al estudiante, pues su rendimiento no va a ser el óptimo, ¿no? Y el docente a veces no se percata de eso, o sí, a veces también puede suceder del otro lado, ¿verdad? De la moneda. Y el docente es el que tenga los problemas en su hogar, o los diferentes tipos de problemas que pueda tener, y eso afecta en la forma en cómo él va a actuar en frente de los estudiantes. Correcto. Gracias por tocar ese punto. Muchas veces el maestro no sabe desvincular la parte personal de la parte laboral. Y créanme que es tan difícil que les pasen las facturas a los alumnos.
y se escuchan unos comentarios por parte de los estudiantes. Bueno, creo que algunos de ustedes ya lo saben, pero yo por respeto y educación no los voy a mencionar acá. Dicen, esa señora no durmió bien anoche. Esa señora está falta de, dicen. Y eso es algo que escuchamos de los estudiantes. Todo amargado, ya que se case. Y le ponen los seudónimos los alumnos a los profesores. La tronchatoro. La tronchatoro. La ursa. Mire, ¿qué nombres? Nosotros somos tan versátiles para poner nombres. Dígame, Sandra. Pero muchas veces es el daño, aparte de los apodos que puedan surgir, el daño que el no saber diferenciar el maestro, ¿verdad? Las cosas que suceden en el salón puedan causar. Yo cuento mi experiencia, cuando falleció mi abuelo tenía parálisis en la mitad del cuerpo, un año lo tuvimos así, entonces fue un momento bastante feo ese año, y el día en que falleció, por muerte natural, al siguiente día me presenté a estudiar y me acuerdo que la maestra, yo estaba totalmente distraída, o sea, estaba sentada, veía el pizarrón, pero no escuchaba nada. Hubo un momento, entonces la maestra que tenía de ciencia, y que por cierto la estimo mucho a pesar de, me comenzó a hablar de una forma bastante pesada, niña, me dijo ponga atención, y me dijo un montón de cosas bastante feas. Y entonces yo solo me paré, me salí del salón, y todos mis compañeros que estaban en el salón y que sabían lo que había pasado, comenzaron a decirle muchas cosas, la hicieron llorar a ella. Luego ella se acercó y me pidió disculpas, ¿verdad? Pero fue una experiencia bastante fea cuando ese límite tan pequeño entre el comentario que le podemos hacer al alumno o la expresión que nosotros podemos hacer pueda repercutir al maestro, y luego se van con eso, pues se queda. Correcto. Entonces hay muchas situaciones que nos pasan y que muchas veces, o sea, como maestros o como alumnos no sabemos lo que nos está pasando. Pero, ¿saben algo? Ustedes como futuros profesionales, docentes, se van a poder dar cuenta de los cambios de conducta que tienen los estudiantes cuando algo les está pasando. Cuando algo los está inquietando, cuando algo sobrepasa el nivel, porque todos tenemos nivel de tolerancia a muchas situaciones. De repente decimos, ya estoy acostumbrado que mi mamá, mi papá me diga de todo, ya hasta le da igual a la persona, naturalizó e invisibilizó la situación problema. Entonces ya lo ve como algo tan rutinario, entonces de repente esas conductas, cuando ya las ve como algo normal, empieza a replicarlas en el aula. Y ojo con esto, cuando un estudiante naturaliza la violencia o la agresión, como docentes nosotros tenemos un gran trabajo con esos niños. Y no crean que es algo aislado, esto está en cualquier lugar. Hace poco yo hablaba con otra colega que había tenido en años anteriores a otra estudiante, y yo a ella siempre la vi muy, muy linda, muy sociable, muy respetuosa con sus compañeros. Pero una ocasión en plena clase, un compañero la cuestionó y ella resultó pero muy agresiva. Él le respondió bien agresiva, bien tajante al compañero. Entonces tocó poner orden en ese momento. Miren, no nos vamos a faltar respeto, aquí estamos trabajando, o sea, a minimizar, ¿verdad? Luego, comentando con otra colega, le digo, ¿te acordás de tal alumna? Y me dice, sí. Me dice, ella tan dulce, tan amable. Y le digo yo, pues fíjate que algo está pasando, porque está últimamente agresiva, está últimamente de esta manera, y me preocupa. Pero el detalle es que muchas veces el estudiante no le da la pauta al maestro. Y el maestro, pues ustedes saben cómo están las leyes en nuestro país, no podía empezar a preguntarle, mire, ¿qué le pasa? Mire, ¿qué tiene? Porque lo podía tomar hasta como acoso. Entonces tenemos esa limitante, tenemos esa barrera que de alguna manera, pues créanme, afecta en el proceso de aprendizaje. Pero yo lo comentaba con la colega y al día siguiente la joven me estaba escribiendo y necesitaba hablar con alguien. Cuando ella me dio la pauta, yo dije, tenía razón, algo estaba pasando. Ella no era así. Entonces, muchas veces debemos de generar ese espacio, ese poquito de confianza con los alumnos
para que se abran con nosotros. Y ustedes como futuros profesionales se van a dar cuenta de ese tipo de situaciones. Dígame, cielo. Sí, fíjense que retomando el problema, ¿verdad? El caso de los alumnos, pues también pues podemos mencionar, licenciada, y no solamente el hecho de que como uno de docente debe respetar. Sin embargo, hoy en los tiempos, ¿verdad? Si usted, no sé si usted está enterada de ello, pero en las escuelas públicas el maestro prácticamente no es respetable. Sin embargo, el maestro tiene que decir sí a todo, incluso pasar de notas, pasar de grado al alumno actual de las escuelas públicas por la misma situación. Entonces, ante esa situación del tiempo, licenciada, ¿cómo se hace? O sea, siempre pues el docente pues tiene que ser hasta cierto punto preventivo, ético. Sin embargo, el alumno pues en el sector público ha perdido mucho el respeto hacia los docentes. Es lo único que te puedo decir. Sí, tiene mucha razón. Dígame, Juan José. Pues, sí, con respecto, iba a hablar justamente lo que estaba diciendo la compañera, ¿verdad, cielo? ¿Verdad, cielo? Y eso no es acoso, porque si le digo cielo es el nombre de ella, ¿verdad? Sí, cielo. No, que el docente no puede llegar a ese nivel de empatía o de confianza a veces por las mismas características en que estamos viviendo, ¿verdad? Y yo conozco de casos, ¿verdad? De que llega el amigo que se presenta como familiar y le dice al profesor, mira, le pasas de notas y no, ahí te espera la salida. O ya sabes lo que tenés. Esos casos se dan en todas las escuelas y quizás no solo en el sector público. También en privado se da. Es una realidad que se está viviendo. Pues. Sí. Miren, ese es un fenómeno que realmente pues afecta, pero hay un detalle. Si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, déjenme decirles que difícilmente nos vamos a topar en situaciones donde traten de intimidarnos. Difícilmente. Yo me topé con una situación así quiero ver, hace 3 años me enfrenté a una situación así. La coordinadora de sede estaba asustada porque la persona me estaba hablando a mí. Créanme, yo, o sea, la vi una persona normal, tranquila, y me estaba preguntando sobre una nota, que por qué había tenido una nota en un mapa. Y hubo un momento que me incomodó cuando yo miraba que la coordinadora no se movía. Y sí, ¿por qué no se quita? O sea, en mi mente, ¿por qué no se quita? O sea, el tema de educación estar casi encima entre la alumna y mi persona. Cuando le logré explicar a la señorita lo que ella me preguntaba y le expliqué, vaya, tiene esta nota porque mire, le hizo falta esto, pero yo de una manera natural. Y la coordinadora, pues, que sentía que ya casi se moría. Cuando la persona se retiró, me dice, licenciada, por Dios, me dice, yo ya sentía, me dice, que de aquí me la raptaban. Y yo, ¿y por qué? Le dije, es que ella me dijo, y ya me mencionó, ¿verdad? Entonces yo me quedé, no sabía, ¿verdad? Pero ella solo me estaba preguntando algo sobre una tarea y mi papel en este momento era responderle como tutora. Decirle, mire, pudo haber ahondado en esto, pudo abordar esto, pudo haber hecho esto. Entonces, pero la maestra, la coordinadora en sí estaba pues angustiada por ese tipo de situaciones que nos mencionaba Juan José, que suele suceder. Bueno, para ahondar ya un poquito más en cuanto a la metacognición, hay 4 características. Llegar a conocer los objetivos que quieren alcanzar con esfuerzo mental, la posibilidad de la elección de las estrategias para conseguir los objetos planteados, la autoobservación del propio proceso, la evaluación de resultados para saber hasta qué punto se han logrado los objetos. Entonces, ese es una gran variante. No sé si tienen dudas, algún comentario extra, y si no, pues avanzamos a la parte de la tarea que traemos, que es nuestro mapa mental. No sé si ha quedado duda. Yo tengo una consulta. Dígame, Olga. Cuando realizamos este proceso de metacognición, nosotros siempre hacemos esas preguntas, ¿verdad? ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué lo aprendí? Pero cuando yo de repente reflexiono cómo lo aprendí,
a veces suelo, o no sé si estoy mal o estoy bien, es decir, tomar como referencia el objeto en sí con el que yo aprendí y no la estrategia que ocupé para aprender. Entonces ahí es donde me queda la duda, ¿cómo debería reflexionar para responder esa pregunta? ¿Cómo lo aprendí? Vaya, en cuanto a cómo lo aprendió, entran diferentes elementos en juego. Cuando usted aprende algo, principalmente, ¿estaba motivada o estaba desmotivada? Por ahí empecemos. Mi motivación pudo haber estado al 100% o estaba al 50% o menos del 50%. Vale. Cuando ya nos damos la respuesta, si yo estaba o no estaba motivada, empiezo. Esta temática a mí me gustó y siento que adquirí el aprendizaje porque de alguna manera me identifico ante esto y empiezo a detallar por qué yo estaba motivada. Cómo yo adquirí esas herramientas que me facilitaron mi aprendizaje. Entonces, no solo se trata del qué, por qué y para qué, sino, en este caso, cómo lo adquirí. Estaba bien emocionalmente en ese momento y se me facilitó el problema. Pero imagínese, usted viene con un problema, se acaba de pelear con su mejor amiga, se peleó con su amigo, le botaron algo que usted tanto cuidaba. En ese momento, ¿cree que su aprendizaje va a ser significativo? Va a ser totalmente lo opuesto, porque en ese momento usted está desmotivada. Hay un bagaje de sentimientos y emociones que de alguna manera la van a inhibir en su proceso de aprendizaje. Es lo contrario, cuando yo llegué a clase, todo salió bien y dije, hoy aprendí, no solo por las estrategias, no solo por las herramientas, sino porque de alguna manera estaba muy interesada en ese proceso de aprendizaje. Yo adquirí el conocimiento y me identifiqué con algunos elementos que mencionaron los compañeros tal. Entonces es como una autoevaluación que se está haciendo a la misma pregunta. ¿Cómo lo aprendí? Y ahí van implícitos esos elementos que le estoy mencionando. Pero antes de responderse, siempre hágase esa pregunta. ¿Qué nivel de motivación tenía en ese momento? ¿Cómo lo aprendí? ¿Podía que estaba contenta porque estaba con mis amigas? Al fin volvimos, después de la cuarentena nos volvimos a juntar y conviví, entonces estaba alegre porque estaban ellas, me estaba actualizando con todo lo que no nos habíamos contado, pero al mismo tiempo estaba recibiendo información nueva. Entonces eso me está reestructurando a mí mi aprendizaje. No sé si le queda claro. Ok, sí, gracias. Es que quería indagar un poquito eso, porque a veces, no sé, me confundo con buscar una respuesta más de estrategia didáctica o no sé. Entonces, porque yo a veces sí suelo responderlo así con palabras más sencillas, cómo estaba o qué es lo que... Pero sí, gracias, me sirvió de mucho. Muchas gracias. Sí, ustedes lo pueden hacer con palabras propias, no busquen tecnicismos, sino que palabras que ustedes consideren que se están dando a entender. Ahora bien, vamos a pasar a la parte de la tarea. Ya casi nos come el tiempo. La tarea, el mapa mental, la descripción. La siguiente actividad tiene como propósito que los estudiantes planteen a través de instrumentos específicos como lo es un mapa mental, los conocimientos, aprendizajes obtenidos, luego de analizar los siguientes contenidos. Dan las indicaciones. El mapa lo pueden realizar a través de Google Notes. Pueden ingresar a este enlace, ahí se va a quedar, también está en plataforma. El mapa mental lo realizarán, revisar el material que está en PDF, como lo dice ingresar. En cuanto a la parte del material, de la información que ustedes van a utilizar, es la concepción constructivista del aprendizaje, aprendizaje significativo de Ausubel, aprendizaje activo y las herramientas cognitivas para el aprendizaje. Perdón, me decía Jonathan, me pasa la presentación, sí, claro. La tarea toda debe enviarse a plataforma. Les voy a compartir la presentación. Si no se las hago llegar ahorita, pues me recuerdan que no nos han mandado la presentación para hacérsela llegar. Ahora bien,
Los criterios para la entrega, pues como ya saben, la tarea es hacer bajo formato Word, insertar la imagen. Si la imagen, jóvenes, les queda pequeña, por favor mándenme el enlace porque muchas veces dificulta el poder leer. Entre más grande, la letra es más chiquita, entonces dificulta la lectura. El informe final de la tarea será enviado por medio de la herramienta de tareas que se encuentra en plataforma. La tarea debe presentarse con un límite a las 11:55 del día 20 de noviembre. Miren, jóvenes, aquí sí les voy a pedir un favor enorme a cada uno. Si la fecha de entrega es el 20 de noviembre y tienen hasta las 11:55, no esperen las últimas horas. Miren, es como que plataforma, como que fuera la troncha toros, la plataforma, que lee, que huele el miedo que ustedes tienen o las ansiedades que ustedes tienen de enviar la tarea y empieza a fallar y hay muchas veces hasta se bloquea. Así que yo les pido de favor que si la terminan antes, envíenla. ¿Cómo no? Pueden enviarla en PDF. Pueden enviarla en PDF, no hay problema. Envíenla en PDF, que es más fácil, no se les va a desconfigurar. Envíenla en PDF, por mí no hay problema. Entonces, no la vayan a enviar a la última hora, porfa, se los pido. Los elementos que debe de llevar, portada, índice, introducción, objetivos en una misma página, objetivo general y objetivo específico. Luego el contenido del mapa mental. Si por A o B motivo lo hacen en Word y sin utilizar el programa Concord, que a algunos se les puede dificultar, no vayan a dejar entrecortado el mapa. Tiene que darle secuencia con flechitas, pero que se vea que va unido. Y no necesito uno por cada tema, sino que van integrados. En cuanto a las conclusiones, recomendaciones y las referencias bibliográficas, deben de tomar también en cuenta la rúbrica de evaluación para la realización de la tarea. Así que tómenlo muy en cuenta, jóvenes. Ahora bien, esa es la parte más importante ahorita. Traemos nuestro primer evaluado para el día sábado 14 de noviembre a las 8 a.m. Esta información ya la tienen en plataforma. Se va a evaluar la unidad 1, teoría constructivista de Jean Piaget, la teoría sociocultural de Vygotsky, la teoría de descubrimiento de Jeremy Brunner, la neurociencia del aprendizaje y en la unidad 2, las concepciones constructivistas, teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel y la teoría de aprendizaje activo. El primer parcial tiene un valor del 20% de la nota final y como nota, revisar exclusivamente las presentaciones en PowerPoint. Ahí van a ver, ya está en plataforma. Ustedes deben de tomar nota de esto, jóvenes. Si por A o B motivo ustedes están teniendo dificultades, hacerlas llegar para transmitirlas a coordinación. Recuérdense que nos vamos a ayudar. Sí, las 2 unidades. Y ahí están las temáticas que se van a abordar. Recuerden, ahí está la indicación. Revisar exclusivamente a las presentaciones en PowerPoint. Tomen nota de eso, jóvenes, estudien. Igualmente yo voy a estar acá ese día monitoreándoles el proceso. Estudien, prepárense. Es más, el día martes tenemos nuestra tutoría de repaso. Si ustedes gustan, podemos leer. Puedo preparar una tutoría abordando los PowerPoint y permitiéndoles estudiar. Pero igual también necesito que ustedes interactúen. Si tienen dudas en ese momento, pues las abordamos, las descartamos y pues avanzamos. ¿Les parece? Tenemos para el martes nuestra tutoría a las 8 de la noche. La tenemos de 8 a 9, pues si es necesario ese día nos alargamos un poquito hasta las 9:30. Pues la cosa es que se preparen y estudien. Y ya el día sábado 14, pues desarrollamos nuestro parcial. ¿Estamos? Les repito, si tienen dudas, si tienen dificultades, háganlas saber. Es muy importante que coordinación esté enterada de lo que está pasando con ustedes. En cuanto a usted, Jonathan, ese día, pues no sé cómo vamos a hacer, pero necesitamos que esté para hacer su parcial. ¿Cielo tiene preguntas? ¿Cielo?
o Juan José, dígame. No, licenciada, baje la manita. Gracias. A ver, No, gracias. Ok, dígame, Juan José. Yo solo que creo que le debo una tarea porque pasé una semana sabática porque no tuve máquina. ¿Me debe una tarea? Creo que sí. La del ensayo. No me acuerdo, pero creo que sí le debo una, pero es que no tuve máquina casi 2 semanas. Ahí pasé una semana sabática. Sin máquina. Bueno. Pero ya ahora me pongo al día. Ok, me parece. Está bien. Bueno, por lo demás, quedamos martes a las 8 de la noche, confiando en Dios que este clima pues mejore y ya no nos esté afectando. Vamos a realizar la tutoría sin ningún tipo de problema. Lo vamos a realizar sin ningún tipo de problema. Hay que estar pendiente de las indicaciones que se nos estén dando. Por lo demás, pues no sé si tienen alguna otra duda, alguna otra intriga. Igual a los compañeros que nos estaban acompañando este día, si quieren incorporarse, pues aquí estamos para repasar. Dígame, Juan José. No son las consultas del día del examen nada más. Es sábado 14 de noviembre a las 8 a.m. No, pero ese día a las 8 a.m. vamos a empezar a consultarlo. Sí, correcto. Se les va a proporcionar la clave antes para que ustedes ingresen para hacer su parcial. Permítame, por acá me está diciendo Kevin ha subido todas las tutorías de repaso y oficiales, ¿verdad? Así es, jóvenes, las pueden ver en plataforma, ahí están. Ya nuestra querida coordinadora ya la subió, así que no hay problema. Perdón, el examen siempre va a ser así con preguntas de verdadero o falso, selección múltiple, o también va a haber otras de conceptos que en alguna ocasión una evaluación de esas provocó una serie de conflictos porque no todos escribíamos lo mismo que se supone era la respuesta. Miren, en cuanto a eso, sí hay preguntas abiertas, pero dentro de las respuestas que ustedes dan, siempre en un contenido hay palabras claves. Y media vez ustedes pongan esas palabras claves, pues no hay problema. Al menos de mi caso, yo soy de las que si le doy una reinterpretación a lo que ustedes me ponen y si encuentro la parte fundamental que yo estoy buscando, pues ahí vamos. Vaya, por ejemplo, me saliera la pregunta, gracias Jonathan, nos está mandando el cafecito. Vaya, por ejemplo, ¿qué es metacognición? Y usted me dice, se refiere al conocimiento, concientización de los procesos de aprendizaje. Para mí está bien la respuesta, porque lo único que omitió fue control de naturaleza, pero me puso palabras claves. Otro ejemplo, ¿qué es el constructivismo? ¿O qué es el aprendizaje mecánico? Entonces usted puede poner, ese se produce cuando existen subsensores adecuados, que son los conectores, de tal forma que la nueva información es almacenada arbitrariamente sin interactuar con conocimientos preexistentes. Entonces, usted me puede poner eso, le puede poner otras palabras, pero pone que es almacenada, que habla de sus conectores. Desde ahí yo le doy una reinterpretación porque me está dando conocimientos previos que usted ya tiene, está manejando la información. No le estoy pidiendo una respuesta textual. Ok, gracias. Espérenme, me han mandado varios mensajes acá. Dice, el sábado 14 chocará con tutorías de otra asignatura, no sé si me equivoco. Pues tengo entendido, bueno, los horarios también ya se subieron a plataforma. Ahí pueden ver, si no, pues se los voy a compartir en breve cómo están ya los horarios. Este fin de semana solo es para evaluaciones. Entonces, vamos a ver. Creo que sí, no hay tutorías en fecha de parciales. Quiero ver que me decían, creo que ya no, porque se puede. Ajá. Voy a verificar, como les repito, ya está en la página, ya aparece la programación de los parciales. Y ahí ustedes lo pueden visualizar, si no, se los vuelvo a compartir,
ese no es problema. Entonces, jóvenes, para quedar ya así, no sé si hay más dudas, no sé si tienen otros comentarios, pues lo vemos. Igual, entonces, si no hay dudas, si no hay comentarios, nos estaríamos viendo el martes a las 8 de la noche. O si ustedes gustan que sea otro día antes, que esté más cerca para el parcial, o como ustedes gustan, pero ya tenemos destinado el día martes para nuestra tutoría. E igual, si tienen dudas durante el proceso, escríbanme en plataforma, yo con gusto les vuelvo a explicar para que ustedes salgan bien y salgan bien evaluados en el nuevo parcial. Bueno, jóvenes, no sé si hay más dudas, comentarios, si no es así, pues nos vamos despidiendo. Gracias por el cafecito, Jonathan. Hoy no nos dieron pancito, solo café nos mandaron. Así que, gracias, pasen feliz fin de semana, jóvenes, prepárense, cuídense, abríguense. Díganme. Ok, jóvenes, gracias, un placer. Mauricio. Gracias, licenciada. Gracias, Olga, bendiciones. Y gracias porque nos adoptaron por este día. Un placer, Gracias. Oscar, un placer. Gracias. Ok. Ok, nos vemos hasta la próxima. Buenas tardes, feliz fin de semana. Gracias, José. Feliz fin de semana. Bendiciones, jóvenes. Silvia, Jonathan, Mauricio, Sandra, Gerardo, Reina, Kevin. Quiero ver quiénes más se me han ido. Bueno, en fin, para todos. Feliz fin de semana.